iluminación dentro de la escena, o sea, elementos de iluminación dentro de la escena como escenografía es casi algo recurrente en las últimas obras. Siempre hay algún elemento, así que esta es la primera vez donde la iluminación pura y dura es solo iluminación y escenografía, pero porque también llegamos hasta un punto donde dijimos, bueno, vamos a lo esencial y vamos a ver qué podemos sacar de ahí, ¿no? Claro, bueno, también tienen tanto potencial y son unos elementos tan fuertes que yo creo que lo interesante es sacarle el máximo provecho posible, ¿no? La mala comunicación o la comunicación de baja calidad, podemos decirlo de alguna manera, es un tema que nos interesa. La razón del nombre viene más bien por la cuestión de qué ocurriría si decontextualizamos si dos personas hablaran en un lugar oscuro. O sea, si yo ya no te veo la cara, si ya no estamos en ese espacio, si ya no sabemos qué hora es, ¿qué ocurre si simplemente hablamos sabiendo que el otro está delante mío? O sea, que me puede notar, no es como el teléfono, pero ¿cómo cambiaría la comunicación? Y realmente un poco la pieza va un poco de esto, no tanto de la comunicación de por sí, sino los juegos que nos pueden dar a nosotros a nivel coreográfico el hecho de meternos en alguna situación específica. Nunca habíamos estado aquí, evidentemente habíamos oído, habíamos escuchado, pero la verdad sinceramente es sorprendente. No, bueno, no es por nada, pero es de una programación increíble. Hay un buen sentimiento hacia la danza y parece como que cada vez más. Yo creo que una cosa lleva a la otra y yo creo que se está creando aquí algo sinceramente muy interesante para danza. Es así de bonito ver cuando la gestión cultural está bien hecha, se crea un público, este público te pide más, se hace crítico y de ahí es como un dominó que se va creciendo.